Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando... Siempre voy a reiterar mi nombre. Mi nombre es Adrián Miguel Góngora Esteban, activista defensor de los derechos humanos, expreso político de conciencia. Katiuska, saludos, mi hermana, saludos y bendiciones. Hoy quiero hacer una directa un poco corta y hablar algo que estaba viendo ahora. Fidel, patria y vida, hermano, abajo la dictadura, bendiciones para ti. Quiero hablar algo que estaba ahora hace 2 horas, no, como casi 3 horas más o menos, publiqué una foto de un hermano mío, un prisionero político, que hoy por hoy, este prisionero político no tiene ni una sola foto pidiendo libertad para él, ni una. No es reconocido como los prisioneros políticos. Yo hablé con él y le dije personalmente que cuando yo saliera de la mazmorra castrista, si él me daba la autorización, yo iba a poner una foto para él pidiendo la libertad para él. Veo que publico esta foto de este hermano, hace 3 horas, veo que prácticamente casi no tiene compartimiento, no tiene like, y se los pido de corazón, hermano. Este es un prisionero que no tiene vista, es un prisionero que lleva 2 años y algo preso desde el 11 de julio y no tiene vista. Y es lo único que le pido, que lo compartan. Ya la otra cosa, que sean directos con un familiar de él. En lo personal, como sufrí muchas traiciones, como sé lo que es, y a mí nadie me va a quitar mi principio, ni mi dignidad, ni mis valores. Yo no me hago cargo. Mi única causa es pedir libertad para este hermano, que lo compartan, que lo hagan visible para él. Ya la otra cosa, no tengo contacto de la madre de él. Si tuviera el contacto de la madre de él, y directamente con las personas, cualquier cosa de esa, es directamente con la madre, porque yo sé cómo son las situaciones. Buenas tardes, Oli, buenas tardes. Entonces, a lo que yo quería hablar hoy, y me estoy sintiendo un poco indignado, es... Bueno, ante todo, hermano, les voy a dar un trago de café a todas esas amistades mías anticomunistas. Un trago de café porque me encanta tomar café. A lo que iba a hablar, hermano. ¿Por qué me siento tan indignado? Y yo voy a hablar sin alterarme, sin discutir. Yo no quiero decir nada, pero yo voy a hablar porque yo soy una persona que siempre hablo claro y concreto y no tengo miedo a nada, y voy a decir siempre lo que siento en el corazón, mi hermano. Hoy quiero hablar algo. A ver, ADN Cuba, Cibercuba, Cubanos por el Mundo, no sé, miles de plataformas que hay hoy por hoy, y no le voy a dar contenido a la dictadura. Voy a tratar de cortar pedazos para no deshogar ese sentimiento y ese sufrimiento que yo tengo. Cogerla con ustedes. A ver, ¿por qué todas estas plataformas que hoy por hoy están levantadas, están tan altas, que ustedes están por los presos políticos y por pedir libertad para el pueblo de Cuba? Porque ahora mismo no me cogen esa foto y le dan publicidad a ese prisionero político que nunca han pedido libertad para él. Es lo único que yo quiero. Yo no quiero nada para mí. Yo no quiero que este prisionero, este hermano mío que está hoy por hoy sufriendo en la mazmorra, está preso hace 2 años y algo, en Granma, Las Mangas. Yo lo que quiero es que me le den visibilidad a ustedes, a esas plataformas que hoy por hoy están donde están, con millones de seguidores. Denmele visibilidad a este hermano. Es lo único que yo quiero. Y cada cual que piense lo que quiera pensar, que piense. Mira, a partir de hoy, a partir de este momento, ahora sí ya me decidí. Mi único camino es 2 cosas. Una, en la unión está la fuerza. Y 2, la libertad para el pueblo de Cuba. Y la tercera, libertad de todos sus hermanos míos. No me importa nada más. Cogí, etiqueté la foto de ese hermano con 99 personas. La etiqueté con 99 personas. Yo no ando poniendo nada de... A mí nunca me vas a ver poniendo nada de chisme en las redes. Nada de brete. Etiqueté porque me duele. Tengo que decirlo públicamente. Me duele y tengo que decirlo. Con 99 personas. Cuando voy a ver, como 5 le quitaron la etiqueta. Te voy a decir una cosa.
Yo ahorita voy a revisar quién fue que le quitó la etiqueta a ese hermano mío, que te voy a bloquear, te voy a eliminar de mis amistades. Basta ya, porque en mis amistades las únicas personas que quiero son las personas que quieran mi Cuba libre. Basta ya, a mí no me importa el chisme, no me importa el brete, no me importa nada. Vete de mis amistades, no me importa. Mi única verdadera causa es las personas que quieran libertad de Cuba. El que no, vete de mis amistades. Te lo estoy reiterando para que después no entres en chisme y en diálogo. Oye, ¿por qué Adrián el Patriota me eliminó, me bloqueó? No, te voy a eliminar y te voy a bloquear. Una, porque no me importa el chisme. Dos, no me importa el brete. A mí lo único que me importa es la libertad de mi patria. ¿Viste? Es lo único que me interesa. Lo otro que me interesa es la libertad de todos esos hermanos. Entonces, si yo te etiqueto a ti, para que le des visibilidad a una persona que está sufriendo hoy por hoy en la Mora Castrita y tú me quitas esa etiqueta, te voy a bloquear y te voy a eliminar de mis amistades. ¿Viste? Ya no me preocupa, no me interesa, no voy a dialogar, no voy a hablar tanto. Y el que tenga de verdad los timbalitos, que hable de mí, porque de mí nadie me sabe nada. Ni el régimen me pudo obligar a mí en las prisiones, en la Mazmorra Castrita. Y yo siempre hago algo y yo no voy a coger más lucha a partir de hoy. Yo no voy a coger más lucha más con nadie. Mi único objetivo a partir de hoy se llama pedir libertad para todos los prisioneros políticos y pedir la libertad de Cuba. Y en la unión está la fuerza. Mis tres objetivos. No voy a hablar más nada, no voy a coger más lucha, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, no me voy a mortificar más, no voy a decir más nada. Y con respeto, ahora que veo un poco personas que se han conectado, con respeto, voy a hablar sin pelos en la lengua. Me he estado dando cuenta que por lo menos ADN Cuba es una plataforma que se dedica más, si lo voy a decir así sinceramente. Vaya, me identifico un poco más con ADN Cuba. ¿Usted sabe por qué? Porque ADN Cuba por lo menos es una plataforma que se dedica más a darle visibilidad a los prisioneros políticos y a las cosas de sufrimiento Cuba. Como he estado viendo últimamente, que la plataforma Cibercuba lo único que está es para el chisme y para el brete. Es lo único para lo único que está. Caballero, yo no quiero hablar de más y no quiero darle contenido a la dictadura por ese odio acumulado que tengo en el corazón. No quiero hablar de más porque no le voy a dar comidilla, ni al programa con mentira ese, con filo, ni tampoco le voy a dar contenido al bretero, ni le voy a dar contenido al menticiero. Yo lo único que le pido de corazón, que se pongan para lo que tienen que ponerse. Ustedes hoy por hoy, si tienen millones de seguidores, si tienen todo lo que tienen, no voy a hablar palabras más allá, lo tienen por nosotros, por los que estamos en Cuba fajados. Caballero, no, denle visibilidad a los prisioneros políticos, denle visibilidad a los que tienen, dejen el chisme, dejen el brete. Una vez que cogieron visibilidad, que tienen millones de seguidores, se olvidan de nosotros. No, basta ya. Porque ya no es una cosa de que te voy a decir, no, eres descarado. A partir de ahora ya te voy a tener como un descarado y te voy a tener como un enemigo. Te voy a tener como un enemigo y te voy a tener como un traicionero. Porque si nos abandonas ahora, que hace falta que des publicidad, que pidas libertad, que lo único que estás para el chisme, que lo único que estás para el brete, te voy a tener como un enemigo más, te voy a tener como el régimen, ¿viste? Porque lo único que es la farandulerita, que si fulanito, que si menganito dijo, que ese chisme no. Tu objetivo, a ti el que te hizo persona, el que te hizo plataforma fue el pueblo de Cuba, el que te hizo persona a ti fuimos nosotros los guerreros, los que estamos sufriendo en la cárcel hoy por hoy, son los que te hicieron persona, ¿viste? Y da vergüenza que olviden a una pila de hermanos que están. Y lo único que estoy pidiendo a este mismo hermano, que nunca lo he visto en un cuadro, desde que salí hace dos meses y pico, casi 3 meses de la Mazmorra Castrita, yo nunca he visto que han pedido libertad para él. Lo único que te pido es que lo pongas, que lo compartas a ese hermano, que le des visibilidad. Y otras cosas que me han dicho otros hermanos, yo no me encargo de esas cosas de nadie. Esas cosas son directamente el que quiera con el familiar. Yo en lo personal, no. Mi único objetivo es que coja visibilidad y que coja libertad. Y a ti, porque ya no se puede decir, si quieres que te diga descarado, si quieres que te diga una pila de cosas, te lo voy a empezar a decir a partir de ahora, ¿viste? Conmigo es a lo recto, ¿viste? Conmigo es a lo recto. Es igual como pasa con los artistas, con lo que pasa con los artistas. Una vez que se hacen artistas, que se hacen personas por el pueblo de Cuba, los cogen allá, los entrevistan, pues Cuba es una dictadura. Hermano, Cuba sí es una dictadura. Cuba es una dictadura, Cuba es un régimen, Cuba no respeta los derechos humanos del pueblo. Cuba encarcela a las personas
por decir lo que sienten y lo que piensan. ¿Me entiendes? En Cuba hay apagones, en Cuba hay hambre, en Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay de nada. ¿Viste? Y entonces, una vez que te hacen persona, los cubanos, porque tú te hiciste persona por los cubanos, no voy a mencionar a nadie, pero que le caiga atrás a quien le quiera traer, a caer. Una vez que te hiciste persona por el pueblo de Cuba, que te vas para allá, que te vas para allá, que te preguntan en un programa, ¿qué te pasa decir que Cuba ha sido una dictadura, que hay falta de expresión, que el pueblo se está muriendo de hambre? No te están diciendo nada del otro mundo. Claro, ¿tú sabes por qué? Porque para mí tú eres un sinvergüenza. Para mí tú eres otro más que le das dinero a la cerca de la dictadura. Y para ti, tú no te importa el pueblo de Cuba. Y otra palabrita más que quiero decir con respecto a otras personas. Por eso, al principio de la directa, estaba hablando que a mí lo único que me importa, vaya, para que lo sepan a partir de ahora. Para mí, mira, yo ahora mismo nada más quisiera tener amistades anticomunistas. Los demás que me bloqueen y se vayan de mis amistades. Vaya, que no me interesa nada más que eso. Ahora, conmigo nada más tienen que haber, ahora mismo, yo luego no estoy para eso, pero con calma me voy a depurar un poco amistades mías. Yo nada más quiero personas que estén en contra del régimen, que quieran la libertad, personas que odian las dictaduras de todo el mundo. Esas son las personas que yo quiero a mi lado, personas anticomunistas. Yo no estoy obligando a nadie que sea como soy yo, pero yo soy un prisionero político y pido libertad para mi patria, pido unión para que todo el mundo tumbe el régimen. Y a otra cosa que estaba hablando al principio, sobre lo que estaba hablando ahorita, y que le duela a quien le duela, hermano, que le duela a quien le duela. ¿Hasta cuándo van a seguir una pila de cubanos? Sí, cara de tabla, cara de sinvergüenza. Sí, porque eso se llama sinvergüencismo. Una vez que tú sales de Cuba, que llegas ahí a la frontera, que pides asilo político, y una vez al año, y un día estás en Cuba, restregándole en la cara al otro cubano que está pasando hambre, que nunca se ha tomado un helado de chocolate, los ricos nunca ha probado lo que es un capitalismo, lo que nunca ha probado lo que es el desarrollo. Tú eres un sinvergüenza. Vaya, te lo digo a ti en tu cara. Y quien venga, vete de mis amistades. Hoy yo le pido de corazón, vaya al presidente Joe Biden, yo le pido de corazón, vaya al mismo Otaola, que está haciendo tremenda campaña por allá. Yo le pido de corazón a todos estos sinvergüenzas cubanos descarados que van y que asiliado político tú eres, mijo. Tú no sabes que para tú ser asiliado político tú tienes que haber estado preso en las mazmorras castristas. Tú tienes que ser un perseguido político para tú pedir asilo político hoy por hoy en los Estados Unidos. Y una vez al año y un día vienes para Cuba a gastar el dinero. No, yo a ti te rompo la residencia y te viro para Cuba. Porque si tú lo que te fuiste es para allá, para venir a restregarle al otro cubano que tú estás mejor que uno, yo te rompo la residencia. Y tú a Estados Unidos no entras más por sinvergüenza y por descarado. ¿Viste? Y basta ya, a mí me da lo mismo que lo que piense cualquiera de mí. Yo voy a hablar hoy como tengo que hablar, ¿viste? Porque hay un pueblo que está sufriendo de hambre. Y si usted, de verdad, basta ya, de verdad, nada, mi hermano. Cuando una persona pide asilo político, usted no puede virar más nunca a ese país de origen, porque usted es un perseguido político, porque usted sufrió, porque usted está en contra de un régimen. ¿Qué es eso de que usted llega a los Estados Unidos o cualquier país, o usted pide asilo político y estás engañando, entonces estás jodiendo a los de verdad necesitan un asilo político? Y usted vira para atrás. No, a ti te rompo la residencia, te lo rompo todo, a ti no te doy nada por descarado y sinvergüenza. Saludos para todos los que se van conectando ahí. Y es lo que te digo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este mensaje mío, ojalá y le llegara al presidente Joe Biden, vaya. Ojalá y le llegara a María Elvira Salazar. Ojalá y le llegara, vaya, a todas esas personas que defienden los derechos humanos, de verdad. Basta ya. Pongan las cosas como tienen que ponerlas. El refugiado político, tú no puedes venir más a Cuba a darle dinero a las arcas de la dictadura. ¿Viste? Y es lo que está pasando, una pila de cubanos descarados, sin vergüenza, porque eso se llama hasta bandolerismo. ¿Viste? Te vas para los Estados Unidos, estás haciendo negocio aquí con las arcas de las dictaduras, con las mismas MIPIN esas. ¿Tú crees que todos los cubanos pueden ir a una MIPIN? Mira, te voy a poner ejemplo. Mi abuela le trabajó 31 años al régimen, que fue una de las cosas que yo más me viré en contra de la dictadura. Mi abuela hoy por hoy no tiene chequera, pero hay una pila de viejitos. Hay una pila de viejitos así, que hoy por hoy lo que cobran son 1000 y pico pesos. Dime qué ser humano con 1000 y pico pesos una persona vive en Cuba. Cuando una libra de carne de puerco vale como 400, 370, 380 y va subiendo. Cuando esto vale tanto,
¿Hasta cuándo, mi hermano? Para que venga un descarado, un hipócrita, un sinvergüenza, que supuestamente pidiste asilo político en los Estados Unidos y estás al año acá en Cuba haciendo dinero negociando con la dictadura, poniendo mi pin y todo, claro, porque a ti te importa. A ti te importa un bledo el pueblo de Cuba. Tú eres un descarado, tú eres un sinvergüenza. Y es lo que tiene que hacer Otaola. Y es lo que tiene que hacer María Elvira Sara, es lo que tiene que hacer Marco Rubio. Es lo que tienen que hacer todas esas personas que defienden los derechos humanos. Hoy por hoy ponerse patosos descarados. ¿Viste? Es una falta de respeto al pueblo cubano. Es una falta de respeto hacia el exilio. Y ahora la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Dónde está ese exilio? ¿Dónde está ese exilio cubanoamericano? Eso todavía, esos gloriosos, esas personas que hoy por hoy mi respeto para ellos, esas personas que sufrieron. Hermano, vamos a ponerle hincapié a estas cosas. Vamos a poner hincapié a estas cosas. Basta ya. Aquí cada cual se sabe quién es cada cual. Ya el otro día hablé de los artistas. Basta ya. Basta ya. Se sabe que la música es Willy Chirino y esta señora que se murió. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y es así la vida, hermano. Hay que poner a cada cual en su lugar. A cada cual en su lugar y darnos. Tenemos que darnos todos, hermanos, un respetón. Y sobre todo respetar ese pueblo que está pasando a Celia Cruz. Hay que respetar al pueblo de Cuba. Vamos a respetarnos, hermanos. Así mismo, vamos a respetarnos. Vamos a querernos, vamos a unirnos, vamos a bendecirnos. ¿Viste? Porque si no nos queremos todos, si no nos damos las manos, es por gusto. Hoy por hoy, ¿cuántos cubanos están cogiendo para allá asilo político? ¿Qué es eso, asilo político, mijo? Tú no sabes lo que significa la palabra asilo político. Usted estuvo preso en Cuba. Usted es perseguido político. Y hay muchas cosas que yo no quisiera hablar. Porque si yo me pusiera a hablar cosas que siento en el corazón y cosas que me duelen, que le duela a quien le duela. ¿Cuántos falsos opositores hay hoy por hoy? Y lo voy a decir de gente sinvergüenza, gente descarada. ¿Viste? Que tú no eres un patriota, tú lo que eres un sinvergüenza. ¿Viste? Porque una vez que te fuiste para allá, que te ayudaron otros hermanos de corazón. Por eso yo me identifico con los cubanos de a pie. Hermano, tú tienes que ser agradecido en la vida. Lo más lindo que hay en la vida es ser agradecido. Porque la persona que es agradecida, Dios te bendice.